los ácidos grasos se activan. Para esto, antes de ser oxidados, ellos se unen a la coenzima A para formar la molécula de acil-CoA, siempre en el citosol celular, ¿verdad? Esta es la segunda etapa, la activación. Si hacemos una comparación con los carbohidratos, esa etapa es como cuando el piruvato sufrió una descarboxilación para formar el acetil-CoA. Se unía con la coenzima A, es la activación. La tercera etapa es que tiene que ingresar a la mitocondria. ¿Quiénes van a ingresar a la mitocondria? Los ácidos grasos. ¿Por qué a la mitocondria? Porque en la mitocondria es donde se da el metabolismo, o mejor dicho, la biosíntesis de las moléculas de ATP. Entonces, ellos son transportados a la mitocondria. ¿Para qué? Para que se dé la cuarta reacción, que es la beta-oxidación. Acá la tenemos. Entonces, en la beta-oxidación, los ácidos grasos se van a degradar por una secuencia cíclica de 4 reacciones. Recuerden que esto de la beta-oxidación es una de las tareas que tienen ustedes que subir a la página, ¿verdad? Aquí como que le estoy dando la piedra para esa tarea. Miren, la beta-oxidación tiene 4 etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas? La primera, ¿qué dice? Oxidación. La segunda, hidratación. La tercera, oxidación de nuevo. Y la cuarta, tiólisis. Es decir, que la beta-oxidación, que es la cuarta reacción de la degradación de los lípidos, tiene a su vez otras 4 reacciones. Esas 4 reacciones, aquí dice, la idea es degradar los ácidos grasos y el resultado es que se acorte el ácido graso en 2 átomos de carbono. ¿Por qué 2 átomos? Son justamente los 2 átomos de carbono que van a formar parte de la molécula de acetil-CoA. Recuerden que el acetil-CoA tiene 2 átomos de carbono. Pero ustedes, el que ya hizo la tarea de los ácidos grasos, sabe que los ácidos grasos tienen más de 2 carbonos. Tienen 12, 14, 16, 18 y más carbono. Número par siempre. Entonces van perdiendo de 2 en 2 para formar el acetil-CoA. Vamos a ver en detalle qué pasa con la beta-oxidación. Aquí tenemos. Habíamos dicho que son 4 etapas. La primera, la oxidación. Entonces, aquí se va a introducir, miren, se introduce un enlace doble entre el segundo y el tercer carbono del ácido graso. El FAD va a actuar como el transportador de electrones para producir 1.5 ATP. Ya ustedes saben. Esa etapa, aquí vamos a tener en el esquema. Miren, este esquema que está acá, este esquema largo, este que está acá, es el esquema de la beta-oxidación. Esto que está acá. Fíjense bien. Al final todo va a parar aquí. Pero tenemos la primera etapa, esta que está acá. ¿Cómo se llama la primera etapa? Esta primera etapa tenemos que es la beta-oxidación. Dentro de la beta-oxidación, la oxidación. Se introduce el FAD, sale reducido. Aquí lo tenemos. Entre el FAD sale reducido. Esa es la primera etapa. La enzima que facilita este proceso es la acil-CoA deshidrogenasa. Estamos hablando de la pérdida de átomos de hidrógeno. ¿Se fijan? El FAD se reduce y aquí están los hidrógenos. Esta molécula que está aquí es el resto del ácido graso y va a perder el átomo de hidrógeno. ¿Cuál es la idea? Es introducir un enlace doble entre el carbono 2 y el carbono 3. Acá. Acá un enlace doble. Es decir, aquí va a ser el sitio donde la molécula se va a partir en 2. Esa es la primera etapa, la oxidación. Después tenemos la segunda etapa, la hidratación. El nombre lo dice. Hidratación, se introduce una molécula de agua. ¿A dónde? Entre el carbono 2 y el tercero. Y la enzima es enoil-CoA hidratasa. Miremos en el esquema, aquí tenemos la reacción 2, que es la hidratación. Entra esta molécula de agua, ¿verdad? La enzima es la enoil-CoA hidratasa. Entra, ¿verdad? Y forma este compuesto que se llama beta-hidroxacil-CoA. Es un compuesto intermedio.
Todas esas son reacciones intermedias, ¿verdad? Entonces, vamos a la tercera reacción. Igual que la primera, se llama oxidación por el NAD. Pero esta oxidación, el cofactor determinante es el NAD. En la primera oxidación era el FAD. Ahora tenemos que es el NAD. Y la enzima va a ser la beta-hidroxacil-CoA deshidrogenasa, que va a convertir el grupo OH del tercer carbono. Entra en acción el NAD, sale reducido, que él a su vez va a la cadena transportada de electrones y allá ya ustedes saben del metabolismo de carbohidratos produce 2.5 ATP. Miremos en el esquema. En el esquema acá tenemos la reacción 3. La reacción 3 ¿me escuchan bien, muchachos? Sí. Sí, se le escucha bien, Master. Bueno. Sí, se escucha bien. Algo así. Ok. Bueno, entonces ahí disculpen que estaba aquí con unos problemas técnicos, ustedes saben la tecnología, pero bueno, entonces continuamos. Tenemos, ¿verdad? Estamos en la reacción 3. En la reacción 3, en reacción el NAD, se reduce, entonces va a haber la enzima de la beta-hidroxacil-CoA deshidrogenasa, de tal forma que el beta-hidroxacil-CoA ahora se va a llamar beta-cetoacil-CoA. Y la molécula esta se parte en dos. Aquí tenemos, por acá. ¿Ya? Y la cuarta etapa se llama tiólisis, o como aparece aquí, escinsión tiolítica. ¿Cuál va a ser el resultado de esta cuarta etapa o reacción? Que la molécula inicial de la acil-CoA, que es el resto de ácido graso, se va a partir en dos. Entra en acción, mira, aquí está la coenzima A como cofactor, entra en acción y libera esta molécula que es el acetil-CoA. ¿Qué pasa con acetil-CoA? Ya ustedes saben, va a ser la llave para iniciar el ciclo de Krebs. Y acá queda el resto de el acetil-CoA acortado en 2 carbonos. Es decir, esta molécula que inició acá, este era un radical orgánico, una cadena carbonada larga, se va a cortar y formó el acetil-CoA y esto. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Con este resto. Miren la gran flecha aquí, siguen la flecha. Miren la flecha, síguela. ¿Qué pasa con el resto? Regresa para iniciar de nuevo el ciclo. Por eso es un ciclo. Es decir, esta es una reacción cíclica. Entonces, supongamos, muchachos, que tenga 10 carbonos. Inicia el ciclo, pierde aquí 2 carbonos. 1, 2. Forma acetil-CoA, que va al ciclo de Krebs y regresa con ¿cuántos carbonos? 8 carbonos. Y comienza de nuevo el ciclo, pierde otros 2, regresa con 6 y así sucesivamente va perdiendo hasta que al final no va a tener ningún carbono. Esa es la famosa beta oxidación. ¿Y qué pasa con acetil-CoA? Pues este va a ser la llave para iniciar el ciclo de Krebs. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuánta energía aporta eso. Pero antes de eso, a ver, vamos a recordar cuáles son las etapas de degradación de los lípidos. Si ustedes se fijan durante las clases, y aquí aparece, nos dice, son 4 etapas. Ajá. ¿Cuáles son? Lipólisis, activación, transporte a la mitocondria y beta-oxidación. Ah, pero dentro de la beta-oxidación tenemos que son ¿cuántas? Que son 4. Oxidación, hidratación, otra vez oxidación y escinsión tiolítica.
Entonces, en resumen, y eso escuchen bien y anoten por favor, la degradación lipídica, vamos a hacer en total 7 reacciones. 7. La primera, lipólisis. La segunda, la activación. La tercera, transporta la mitocondria. La cuarta sería la primera dentro de la beta-oxidación, que sería la cuarta, la oxidación. La quinta, hidratación. La sexta, oxidación perennal. Y la séptima, extinción tiolítica. Es decir, que vamos a tener nosotros un total de 7 reacciones. 7 reacciones. Bueno, muchachos, me están comunicando por teléfono que hay gente que no está. Voy a ver ahorita. Primero voy a silenciar. Voy a silenciar a todos, porque hay algunos que entraron tarde, no están silenciados. Y voy rapidito a revisar los participantes, porque me han dicho que hay gente que es de primer año, no sé qué hace ahí. Ya los voy a silenciar. Lo que pasa es que ustedes seguramente les compartieron la contraseña y todo. Voy a revisar rapidito. Deje compartir la pantalla, dispense. Voy a revisar para ver. Jonathan, dame un favor. Vestirte de manera adecuada, por favor. Jonathan Gómez. Presente. Hazme el favor de vestirte de manera adecuada. Vaya, póngase camisa. Bueno, ahora sí, muchachos, continuamos. Estaba viendo unos problemas técnicos. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Me están escuchando? Sí, la escuchamos. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Vamos a seguir compartiendo la pantalla que estábamos. Y continuamos. Estaba hablando, ¿verdad? Que como resultado de las 7 etapas de metabolismo, de las 7 etapas de la degradación de los lípidos, se forma la molécula de acetil-CoA. De acetil-CoA. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con la producción energética? Tenemos aquí esta parte que dice producción de ATP y nos da un ejemplo. Dice, la activación del palmitato, es decir, el palmitato es uno de los ácidos que ustedes van a hacer en la tarea, un ácido graso, consume 2 moléculas de ATP. La beta-oxidación, ¿qué va a generar? Fíjense bien, muchachos. Va a generar 7 moléculas de FAD. ¿Dónde sale esa molécula de FAD? ¿Por qué? Escuchemos. Aquí arriba nos dice que este ácido graso, el palmitato, produce en cada vuelta una molécula del FAD, una adenal y al final acetil-CoA. La beta-oxidación de él requiere 7 ciclos. ¿Qué significa esto, muchachos? Que él tiene
Aquí está el esquema. Va a dar 7 vueltas. Dice aquí, para ácidos grasos saturados de número par se requiere entre 2 menos 1 ciclos para que la oxidación sea completa, donde N es el número de carbonos. Y aquí sale el ejemplo. El ácido palmítico tiene 16 carbonos. Aplicamos la fórmula 16 entre 2 menos 1 son 7 ciclos. ¿Qué significa eso? Vamos a poner aquí el ejemplo. Aquí comenzó con 16 carbonos. Se da la beta-oxidación. Pierde 2, regresa con 14. Sigue la beta-oxidación, regresa con 12. Va perdiendo de tal forma que al final va a dar 7 vueltas. ¿Me explico? 7 vueltas. Y en cada vuelta va a liberar una molécula del FAD. Por 7, 7 FAD. En cada vuelta va a liberar una molécula del NAD. Por 7, 7 NAD. Y va a liberar 8 moléculas de acil-CoA. 8. Recuerden que el acil-CoA tiene 2 carbonos. Y si yo multiplico 8 por 2 me da 16 carbonos, que es lo que tiene este ácido. Entonces, él al final va a tener 7 moléculas de FAD, 7 de NAD reducido, ¿verdad? Y 8 acil-CoA. Ahora, ya ustedes saben del metabolismo de carbohidratos que el FAD, al ser metabolizado, al ser oxidado en la cadena transportadora de electrones, produce 1.5 ATP. Por 7 me da 10.5. Y el NAD, una molécula del NAD, cuando es oxidada en la cadena transportadora de electrones, produce 2.5 ATP. Por 7 me da 17.5 moléculas de ATP. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Cada vuelta, recordemos, produce 10 ATP. Y como son 8, produce en total 80 ATP. Esos 80 ATP más los 10.5 de acá y los 17.5 nos da un total de 106 ATP. De tal modo que la oxidación del ácido palmítico produce 106 moléculas de ATP. Solo un ácido. Esa cantidad va a variar en función del ácido. Que ustedes, me imagino, que se hizo la tarea, se ha dado cuenta que son varios estos ácidos. Yo necesito que esas tareas ustedes las suban, ¿verdad? Esto es más o menos lo que yo tenía programado explicar para ustedes, ¿verdad? Tenemos ahora unos minutitos que yo voy a activar sus micrófonos para alguna consulta que quieran hacer, ¿verdad? Si no logran conectar el micrófono, pues pueden hacerle por un chat. Me manda un mensajito con la pregunta que quieran hacer y con gusto yo les voy a contestar. Me aviso si tienen audio, les activé el audio. A varios he activado el audio, estoy tratando de activar a todos y pueden hacer preguntas, pues. Ah, Ángelo, pones, mi pregunta era, pones en chat, pero no. ¿Cuál es su pregunta? Ángelo. Como que me enredo un poquito. Le escucho. ¿Quién habla? Yaritza, es que en lo último que ella dijo que... ¿Quién habla, perdón? Yaritza. Yaritza, te escucho. Hable. En lo último que ella nos dijo que se forman los 106 ATP, siento que hablo un poquito muy rápido y no... Ajá. A ver, pues. No, a ver, lo repito. A ver, la cantidad de ATP va a depender mucho de cuál es el ácido. Nosotros ahí tenemos un ejemplo con el ácido
magnético. Este ácido tiene 16 carbonos. Entonces, él va a dar 7 vueltas. En cada vuelta, él va a liberar una molécula del FAD y una del FAD. Entonces, como son 7 vueltas, van a ser 7 FAD y 7 NAD. El FAD, al ser oxidado en la cadena transportadora de electrones, produce 1.5 ATP. Pero como son 7 por 1.5 nos da 10.5. ¿Me entiendes, Yaritza? Sí. Ahora, si es el NAD, cada molécula de NAD oxidada produce 2.5 ATP. Y si son 7 por 2.5 nos da 17.5. ¿Estamos ahí? ¿Vamos a entender? Ahora, salen 10 moléculas, mejor dicho, salen 8 moléculas de acetil-CoA. 8, porque son 8 por 2, 16 carbonos, ¿verdad? Que tiene el ácido. 8 moléculas de acetil-CoA, cada una de ellas produce 10 ATP. Y como son 8, nos dan 80. Entonces, en total, sumando las moléculas de oxidación por el ciclo, las moléculas por la cadena transportada de electrones, FAD y NAD, nos da un 106 ATP. Usted suma todo eso. Ajá, ya ahora sí. Muy bien. Gracias. Bueno. Ángelo dice aquí en el chat que es sobre el pH que mencionó. ¿Cuándo es lo normal que debe estar? ¿El pH, Ángelo, de qué? Ángelo, te vamos a poner el micrófono. Ajá, Ángelo, le escucho. Usted mencionó una parte que mencionó el pH, o sea, pero quería saber cuánto es lo normal que debe estar. Es decir, los lípidos, cuando son metabolizados, recuerden que el metabolismo de lípidos se inicia a nivel del estómago. Normalmente debe ser un pH ligeramente ácido para poder digerir los lípidos. No puede ser un pH muy básico. Normalmente el pH del estómago es un pH ligeramente ácido. Es decir, estamos hablando de un pH pues casi llegando a lo neutro, ¿verdad? Valores de 6, entre 5.5 a 6.5 por ahí. Pero si estos niveles bajos es la famosa acidez estomacal. Muy bien. Dice por acá Erling, creo que es, maestro, habló de 7 reacciones. Sí, eso es importante. Está buena esa pregunta. A ver, vamos a aclarar. Tenemos que la oxidación de los lípidos, escuchen bien, se dan 4 reacciones. Escuchen bien. La primera se llama lipólisis. La segunda es la activación. La tercera, transporte de la mitocondria. Y la cuarta, la beta-oxidación. Pero dentro de la beta-oxidación hay otras 4 reacciones. Si nosotros sumamos en total serían 7 reacciones. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál sería la primera? Lipólisis. La segunda, la activación. Tercera, transporta la mitocondria. La cuarta es la beta-oxidación, pero dentro de la beta-oxidación, la primera es la oxidación, que sería en sí la cuarta. La quinta sería la hidratación. La sexta sería otra vez oxidación por el NAD. Y la última, tiólisis. Se llama tiólisis o simplemente extinción tiólica, que es cuando se rompen las moléculas. Muy bien. Creo que a todos tengo los micrófonos desactivados. Bueno, pueden preguntar. Tenemos todavía unos 5 minutitos. En total se conectaron, muchachos, 38 estudiantes. Eso tomaré en cuenta para las 6. Aquí estoy viendo. Acuérdense que toda la conferencia está siendo grabada y la subiré después en la aula virtual para aquellos que no se pudieron conectar, pues. Hay 38 participantes. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Claro, todo claro. ¿Está todo claro? Bueno, entonces, pues,
hasta aquí vamos a programar una futura conferencia con el tema de la beta-oxidación peroxisómica. Ese es el tema que sigue, pero ese tema primero vamos a abordar de manera presencial el día martes, ¿verdad? Y después, martes y miércoles para el B. Y después, pues programaríamos otra conferencia virtual. Entonces, se cuidan todas las medidas necesarias. Voy a poner un rato la cámara para que me miren. Se cuidan todas las medidas necesarias para esta pandemia, ¿verdad? Lavado de manos permanente, bañarse, darle a la calle, se salgan con su mascarilla. Sobre todo bañarse, ¿oyeron? Se cuidan. Los que Dios primero que esa pandemia termine pronto, que tengamos presencial. Cualquier inconveniente, ahí me disculpan, pero estamos dependiendo de la tecnología. Sí, aquí le va a mandar alguien le va a mandar un abrazo. Al máster. Hola, Master. Se bañan sobre La todo. máster. Se bañan sobre todo. Bueno, muchas gracias por su atención, muchachos. Bye. Gracias, Se cuidan. Master. Gracias a Bye. ustedes. Bye.